Ahora sí, vamos a saludar con nuestro primer invitado, que es el doctor Eduardo Franco Lor. Él es constitucionalista y docente de Derecho Penal. Con él vamos a hablar sobre el caso Sobornos, informe de la ONU. Doctor Eduardo Franco, un gusto tenerlo aquí en Los Especialistas a los Tiempos. Aquí estamos junto a Carla Aro. Muchas gracias, Jaime, Carla, por la oportunidad de dar mi opinión a través de esta importante prensa alternativa, de mucho raigambre, digamos, en la audiencia. Doctor, bueno, esta semana salió un informe de la ONU que revela ciertas irregularidades jurídicas en el proceso que se llevó por el caso Sobornos. ¿Cuáles son esas irregularidades? ¿Cuáles son esas observaciones que hace la ONU a este proceso? Vea, ayer conocimos el informe, se llama el mandato del relator especial para la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, del doctor Diego García Sayán, de fecha 9 de julio del 2021, en la cual hace observaciones y puntualiza y pide al gobierno del Ecuador, digamos, una contestación viable a sus observaciones. Él acoge una denuncia, digamos, ¿no? Una queja que presentaron en su momento el señor William Wallace Phillips Cooper y el señor Víctor Manuel Fontana Zamora, que fueron sentenciados, gente extranjera que fueron sentenciados y consideraron que se le habían violado sus derechos. En este documento trascendental se establece, y me voy a permitir leer esta parte, correcto, que nosotros siempre lo hemos esgrimido en todo el caso Sobornos, y no solamente en ese caso, sino también en algunos, como el caso Balda, que son procesos fraudulentos que tuvieron el objetivo de una persecución política antijurídica contra el expresidente Rafael Correa Delgado. En una de las partes, me permite, son 3 líneas, dice: se trataría de un caso, el caso Sobornos, de persecución política, dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia, con el fin de dictar una sentencia condenatoria para evitar la participación del señor Correa en las pasadas elecciones de febrero del 2021 por medio de un proceso judicial acelerado que no contó con las garantías básicas de un juicio justo y las garantías del debido proceso. En otra parte se establece que la condenatoria en el caso Sobornos, con carácter de cosa juzgada, acordémonos que hubo un recurso de casación, se expidió justo un día antes de que el expresidente Correa pudiera inscribir su candidatura a la vicepresidencia de la República para las elecciones pasadas de febrero del 2021. Y relata este informe de este mandato del relator especial de la ONU, cuya sede está en Ginebra, en Suiza, y relata, digo, todos los pormenores de las violaciones flagrantes a las normas del debido proceso que están señaladas en la Constitución de la República y en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el gobierno del Ecuador, ayer también conocimos la respuesta que dio, una respuesta diminuta, absurda, totalmente alejada del contexto de cómo debió haber sido una respuesta que represente una independencia de las funciones del Estado. Y supongo que el Procurador General del Estado, el doctor Salvador, un enemigo manifiesto del expresidente Rafael Correa y de todos los dirigentes del correísmo, porque él se ha prestado a toda esta conjura, a todo este complot mañoso, arbitrario e ilegal de fraguar procesos que no tienen sustento, que van contra los derechos humanos y fundamentalmente contra la verdad procesal.
Así estamos en el Ecuador, estimado Jaime. Doctor, este informe salió en el mes de julio, por lo que usted me está diciendo hace un momento. ¿Por qué recién se lo revela? Claro, el 9 de julio del 2021 tiene el documento. No conozco, yo me enteré de este documento a través de los medios de comunicación, como ayer también me enteré a través de una publicación del diario El Universo Digital en las redes, la respuesta del gobierno del Ecuador a este documento, donde trata de desmerecer el documento del relator doctor García Sayán y establece que, le voy a leer también esa parte que es totalmente arbitraria. Dice, para el gobierno esas alegaciones no corresponden ser transmitidas al Estado a través de este mecanismo, en tanto van más allá del ámbito de competencia de esa relatoría especial y distorsionan el objeto del mandato otorgado al relator. O sea, le está diciendo, no se meta en este asunto judicial penal porque usted no es competente. Un absurdo. Si el doctor Diego García Sayán es el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del mundo, porque ese es su objetivo de su trabajo que le ha encomendado la ONU. Lo importante en este documento del relator de la ONU, estimado amigo, y es importante que la ciudadanía lo conozca, es que ellos hacen un recuento del inicio de estos males que nosotros también lo hemos señalado en su oportunidad, porque dice que el Consejo Transitorio prácticamente se apoderó de las funciones del Estado. Vea esta parte, dice, ese proceso se realizó dentro del marco de la reforma institucional determinada en el referéndum del 2018. El Consejo de la Judicatura estaba desarrollando una examinación competitiva en base al mérito para nombrar la rama judicial. Al inicio de evaluación, el Consejo Transitorio, acordémonos que el Consejo Transitorio del doctor Trujillo, él lo decía de una manera totalmente absurda también, que estaba por encima de la Constitución. Trujillo se creía, él per se, se creía poder constituyente. Un absurdo. Y eso fue aplaudido por las élites, los medios de comunicación hegemónicos no dijeron nada, y lo más indignante, para mi juicio, que también la academia guardó silencio en todas estas arbitrariedades que perpetró el Consejo Transitorio. Y dice aquí, al iniciar el proceso de evaluación, el Consejo Transitorio ordenó que dicho concurso para nombrar a los jueces fuera suspendido, lo cual sería una señal del rompimiento de la división de poderes y la interferencia en la judicatura. Es que claro, es que hubo interferencia. Acuérdense que ahí pusieron a la jueza Camacho. La jueza Camacho siempre ha estado, digamos, ha conocido casi la mayoría de los casos contra los dirigentes correístas, la mayoría de los casos de persecución, caso Balda, caso sobornos, etcétera. Entonces, nosotros creemos que este documento... Doctor, pero la jueza Camacho, esos procesos, ¿cómo le llegan a donde ella? ¿A través del sorteo? Claro, a través del sorteo, Ahí está la duda, porque usted sabe que hay sorteos y sorteos. O sea, la jueza Camacho se compra el número de la lotería y se saca la lotería. Debe ser así, porque ella está en todo proceso de persecución política contra el expresidente Rafael Correa Delgado. Y eso es una arbitrariedad, toda el ofere que se ha instaurado contra los dirigentes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y vea, el objetivo de todo esto, de la sentencia del caso Sobornos, en la cual pusieron 8 años a Rafael Correa, a Jorge Glass, es sentencia que decía del señor Correa, el señor Glass, son autores mediatos por instigación de influjo psíquico. Una cantinflada que no tiene pie ni cabeza. Sin embargo, en 16 días pudieron actuar de esa manera, violándose, como les dije, todos los procedimientos de orden legal.
pero el objetivo que perseguían lo consiguieron. ¿Cuál era? Como dice el informe del relator, un día antes ya, precipitadamente, en un recurso de casación, que es un recurso extraordinario, en menos de 16 días, en menos de 20 días, dice el relator, 16 días, consiguieron una sentencia. ¿Para qué? Un día antes de que Rafael Correa pudiera ser candidato a la vicepresidencia de la República. Él estaba en facultades constitucionales y legales de poder candidatizarse a la vicepresidencia de la República para los comicios de febrero del 2021, que fue la fecha de la primera vuelta. Entonces, el objetivo de todo este atropellamiento de principios y de normas procesales y constitucionales es que tenían que inhabilitarlo. Y lo inhabilitaron, porque una persona con sentencia ejecutoriada, en última instancia, no puede ser candidato a una elección, a una elección popular. Acordémonos que la primera sentencia se dio en abril del 2021. Perdón, en abril del 2020. Estaba equivocando del año. El año pasado fue. Cuando estábamos en plena pandemia. Cuando el Consejo de la Judicatura había asimilado el estado de excepción del gobierno. Estuvimos casi 2 meses nosotros aislados y se suspendieron los términos. El Consejo de la Judicatura suspendió los términos en todos los procesos. No había ninguna audiencia, nadie dio ninguna audiencia ni civil, ni administrativa, ni penal. Y incluso la Corte Suprema de Justicia también ratificó esta suspensión de los términos. Pero como se trataba del caso Sobornos y querían cuanto antes ya, porque para septiembre tenían que tener el recurso, la sentencia, tenían que tener la sentencia del recurso de apelación y tenían que tener la sentencia del recurso extraordinario de casación. Entonces, no les importó que los términos estaban suspendidos e hicieron la audiencia en abril, creo que fue abril 7 del 2020, para dictar la sentencia en el caso Soborno. Incluso en una de las audiencias, uno de los abogados, que era el abogado del expresidente, el doctor Fausto Jarrín, tenía COVID. No les importó que podía contagiar al resto de abogados y presentes en la audiencia. Claro, es que querían acelerar los pasos, los términos, para conseguir su propósito fraudulento de causar daño, de tener una sentencia. A nosotros es absolutamente nula, porque yo me pasaría horas y horas relatándole los pormenores y los detalles de las violaciones flagrantes, artículo por artículo, principio por principio, perpetrado en ese espurio proceso que es un fraude realmente y constituye un ludibrio, una vergüenza para la justicia ecuatoriana. Y esto no puede prosperar. Ya felizmente a nivel internacional tenemos el documento de la Relatoría de las Naciones Unidas. Tenemos los innumerables, ya creo que es 3 o 4, la Interpol se niega a emitir alerta roja, la captura del expresidente Correa, porque eso es un caso de violación a derechos humanos y atenta contra el artículo 3 del reglamento de la Interpol. Entonces solamente falta en el Ecuador que los jueces se sensibilicen y actúen en derecho, no sucumban a las presiones políticas de las élites y de gente totalmente descalificada. Doctor, está claro, ¿no? Y sin duda el pueblo lo sabe que hubo mucha vulneración de derechos irregulares, estuvo llena de vicios, no se respetaron incluso los tiempos durante todo este proceso de investigación que se ha dado. Pero bueno, este documento revelado por la ONU que se ha hecho público de una u otra manera sirve para la defensa del expresidente Rafael Correa. De pronto, ¿qué instancia más se va a tomar o qué proceso más se va a llevar en función de toda esta revelación que ha hecho la ONU? Para poder de una u otra forma limpiar el nombre, por así decirlo, del expresidente Correa. Vea,
yo considero, en este momento hay un recurso que pudiera presentarse, que es el recurso extraordinario de revisión. Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero el recurso de revisión tiene sus requisitos cuando hay una prueba que no haya sido descubierta, tenida en cuenta con anterioridad. Pero bien pudiera, pero en el caso del recurso de revisión, con estos jueces actuales que actúan contra derecho y se dejan presionar por los poderes fácticos, yo pienso que allí no va a haber un resultado de justicia. Y bien pudiera el expresidente Rafael Correa y los procesados en el caso Sobornos ya presentar una demanda contra el Estado. Tiene su tiempo, claro que sí. Primero hay que hacer la queja, la denuncia, la demanda presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay todo un proceso, un procedimiento, y se puede conseguir después que vaya a la corte, a los jueces de la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. La comisión tiene su sede primero en Washington. Bueno, en todo caso, yo no soy abogado judicial del expresidente Correa, lo he defendido jurídicamente y políticamente a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Soy partidario del expresidente Correa, pero Fausto Jarrín es el abogado, actual asambleísta, es el abogado titular en el caso Sobornos. Ellos sabrán determinar la estrategia jurídica a seguir. Este documento es importantísimo, vale para el Ecuador y vale para cualquier queja y demanda internacional que tenga y que va a tenerse con toda seguridad el expresidente Rafael Correa Delgado. Porque la contestación que da el gobierno realmente es una contestación pobre, diminuta. Decirle al documento, no podemos nosotros contestarles porque usted no tiene prácticamente, está excediéndose, está actuando más allá del ámbito de competencia de esa relatoría especial. Realmente es un argumento infantil, totalmente como salirse del paso, pero refleja, si el procurador está actuando a nombre del Estado, tiene que haber consultado con los abogados de la Presidencia de la República. Refleja. O sea, esto quiere decir, doctor, esto quiere decir que reconocemos a la ONU para unas cosas, pero no para otras. No, y además, eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso está también cayendo en la misma posición del expresidente Lenín Moreno. Es decir, sigue el ofer, sigue la actuación, digamos, del actual gobierno, que supuestamente es un nuevo gobierno, inaugurado el 24 de mayo, pero ellos se mantienen en el criterio del procurador, que es un enemigo manifiesto de Rafael Correa y de todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Pero este documento no solamente le ayuda al expresidente Rafael Correa, sino a todos los involucrados del caso Sobornos. Por supuesto que sí. ¿Usted cree que de pronto este documento saque un poco del juego a Rafael Correa, pero pueda ser aplicado para el resto de los involucrados? Porque bueno, ya nos hemos dado cuenta que para Rafael Correa hay un tratamiento especial, por así decirlo, pero para el resto no. ¿Podríamos decir que el resto de los involucrados pueden acogerse a este documento para posteriormente tratarlo dentro de su defensa? Por supuesto, este documento, que es exclusivo a una queja, como le dije, del señor Phyllis Cooper y Fontana Zamora, es integral para todas las víctimas, lo que son 20 sentenciados, hay empresarios privados y también exfuncionarios públicos sentenciados en el malhadado caso Sobornos, que es un caso de vergüenza, como dije anteriormente, para el Ecuador. Doctor, y en el tema de la alerta roja, en el tema de la alerta roja que rechazó la Interpol, esto de alguna manera, pues, este informe que envía la ONU va tal vez a abrir otras aristas para ver qué es lo que ha pasado dentro de todo este proceso del caso Sobornos. Por supuesto, mire, como el informe tiene fecha 9 de julio, estoy un poco elucubrando. Yo creo que ahora último, en el mes de agosto, creo que fue por el 20 de agosto que se conoció
la tercera negativa de la Interpol de hacer caso al gobierno, al Estado del Ecuador, y rechazaron esa alerta roja contra Rafael Correa. Yo pienso que la Interpol ya conoce esto. Es decir, esto está clarísimo. A nivel internacional, el caso Sobornos es una situación que se desmorona totalmente. No tiene pie ni cabeza. Haber sentenciado al expresidente por influjo psíquico es una payasada. En ninguna parte del mundo ocurre una cosa de esa naturaleza, y los grandes juristas a nivel internacional de España y Latinoamérica han rechazado esta posición. Lo lamentable es que la academia en el Ecuador se ha quedado callada. Se ha quedado callada, tienen miedo de que si defiende un tema de esto, le puede ocurrir algo. Y debo reconocer, el único abogado que siempre ha sido opositor político del expresidente Rafael Correa es el abogado Pedro Granja. Él escribió hasta un libro, porque él es penalista, y se dio cuenta de las barbaridades jurídicas que se perpetraron en este caso, y ha salido en defensa del derecho, no de Rafael Correa, del derecho y de la justicia. Y esa posición yo quiero sí destacarlo, porque él ha sido un crítico, muy ferviente contra Rafael Correa. Pero sin embargo, reconocemos, tiene la honestidad jurídica como jurista penal que es, en darse cuenta que este caso, y escribió un libro sobre el caso Sobornos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo en el programa Los Especialistas. Muchas gracias, muy amable, estamos a la orden siempre. Gracias al doctor Eduardo Franco Loor, constitucionalista y docente de Derecho Penal. Hemos hablado sobre el caso Sobornos, el informe de la ONU que revela irregularidades jurídicas. Así es. Bueno, sin duda parece que el caso del expresidente Rafael Correa recorre el mundo con diferentes criterios. En Ecuador se maneja una posición, a nivel internacional otra. Lo que sí personalmente no estoy de acuerdo es que se desconozcan informes, resoluciones, criterios de la ONU, porque somos parte de la Organización de Naciones Unidas nosotros. Entonces, pero bueno, ahí se lo dejamos abierto a la ciudadanía para que ellos lo analicen y tengan su propio criterio de todo este proceso que se ha dado. Y puedan discernir lo que está pasando en el tema judicial en nuestro país. Ojalá que la justicia, pues si ha hecho las cosas mal, pues en este momento deberían ellos resarcir las cosas que están mal hechas.